Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hoy tenemos de Utopías y Sueños dos invitados muy especiales. Marcelo Basso, profesor de biología, formó el Bachillerato Popular para Adultos Agustín Tosco, delegado de SUTEBA por la secundaria 38. Y David Bressan, docente, integrante del colectivo docente Fuente Ovejuna, delegado de la lista celeste de SUTEBA. Y hoy están todos mis compañeros acompañándome. Está Daniel, está Gustavo, está Luis, está Nico. Así que les doy la bienvenida a David y a Marcelo y los dejo a mi tocayo Marcelo y los dejo en muy buenas manos de preguntas. Prepárense porque Gustavo sobre todo les va a preguntar de todo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, David. Un gusto compartir acá. Bienvenido, gracias por aceptar esta posibilidad de encontrarnos, Marcelo, David. Y bueno, lo primero que simplemente se me ocurre, todos tenemos alguna historia donde, por supuesto, en esta historia de intentar construir una realidad mejor, un mundo mejor, el acceso, la oportunidad, la posibilidad de lo educativo es algo para siempre, digamos, para todos nosotros siempre es un tema muy importante, un tema central, con lo cual simplemente poder pensar cómo estamos hoy. Sabemos de las dificultades de todo lo que implica la pandemia, de todo lo que viene sucediendo, pero mi curiosidad más que nada es si empieza a haber nuevamente un proyecto encaminado hacia algo diferente en lo que es la educación en nuestro país. David, Marcelo. Un planteo amplio requiere tu pregunta, porque en realidad habría que hablar de la situación de la educación en general, que además sabemos tiene una historia larga y tiene cuestiones que hay que ver desde lo pedagógico, ¿no? Históricamente, con problemas, los cambios de planes, los cambios de formato, y junto con eso las políticas económicas respecto de la prioridad que se le ha dado a la educación. Todos hemos escuchado esto de que la educación está en crisis, algo que se viene repitiendo de hace varias décadas, y una crisis que no termina porque no se le ha podido encontrar nunca una línea, digo yo, una línea de trabajo, ¿no? Estamos muchas veces encontrando algunos parches, algunas cuestiones para tratar de mejorar, pero la situación no ha sido realmente buena, y lo que hablábamos recién, la crisis del COVID, junto con la crisis del macrismo, ha generado problemas graves, ¿no? Y ha marcado una profundización en la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y eso en la educación se ha notado con gravedad, ¿no? O sea, estamos los docentes en ese sentido, creo hablar por la mayoría de los docentes, estamos preocupados por la actual situación de la educación. Perdón, ¿no? A mí me parece que
para volver también al inicio de la pregunta, me parece un poco prematuro todavía para saber si estamos ante un nuevo proyecto educativo. Yo creo que claramente, si decimos nuevo, lo estamos comparando con el del gobierno anterior. En ese sentido, hay cambios que son claros, ¿sí? Me parece también que todavía estamos como tratando de recuperar un poco del proyecto educativo pre-macrismo, y que en esta transición, sí, entre una deuda gigante y sobre todo la crisis de la pandemia, han provocado que todavía, digo, los cambios educativos necesariamente son lentos, ¿no? Pero si además le metes una pandemia en el medio es como bastante peor. De todas maneras, me parece que falta todavía para definirse. Todavía no está del todo definido y es objeto y debería ser objeto todavía de pujas, incluso dentro mismo del partido que gobierna, ¿no? Claro. Pujas que en principio creo que empezaron un poquito torcidongui cuando entre Trota y Puigros decidieron por Trota, pero si quieren eso lo dejamos para después, pero hay ahí una intención muy manifiesta de ser una transición hacia, ¿no? Entonces hay que ver cuándo empezamos a pisar sobre un suelo un poco más firme. No digo que no sea, quizá el momento sea el de ser una transición, no lo sé bien todavía. Entiendo que la pregunta por donde, perdón, Daniel, digo que entiendo que la pregunta por donde arranqué con la pregunta, quizás de alguna manera intenté llevarnos al final del cuento, pero me pasa particularmente que siento una necesidad, aparte de hablar de la pandemia, aparte de hablar del neoliberalismo, aparte de hablar de esta segunda pandemia, porque la anterior fue la Macri, creo, de alguna manera, y afectó fuertemente al sistema educativo, y han dicho cosas perversas, terribles, porque una de las características creo que tiene hoy la derecha es hablar, digamos, ser más explícito en lo que siempre fueron y en lo que siempre en un momento trataron de ocultar, pero bueno, ahora dicen y hablan, ¿no? O se les escapa más allá del marketing barbaridades antihumanas, creo, directamente en su discurso. Pero digo, empezar por el final era un poco también con la idea o mi necesidad de seguir teniendo una esperanza crítica y seguir estando alertas a ver si este chau Macri, este chau neoliberalismo, de alguna manera empieza a dar, aunque sea un mínimo signo de cambio, en lo que ustedes también conocen, que es el sistema educativo. Digo, sin duda, como muy bien también decía Marcelo, la crisis del sistema educativo es histórica, ¿no? A mí, mi historia, yo empecé a estudiar, mi formación en la escuela primaria y secundaria fue en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariana Costa, en el Magisterio, y ya desde aquella época de la década del 70 se hablaba de la crisis, y después vino la dictadura de Onganía y cerró el magisterio dentro de la escuela secundaria, bueno, y de ahí más mil cosas. Lo que digo es, ¿hay algún signo que sea mínimo, un indicio de cambio a partir del nuevo gobierno? Yo estimo que sí. Primero por lo brutal y directo del gobierno anterior, ¿no? Directamente. Pensemos que es horrible hablar de algún efecto positivo de la pandemia, porque honestamente no lo tiene, pero sí ha sacado a la luz algunas cuestiones. Pensemos, por ejemplo, que la concepción que tienen sobre los propios y las propias docentes es un cambio importante, ¿no? Y es un cambio que, de alguna manera, la pandemia creo que visibilizó mucho más. Hace 3 años estaban diciendo si hay algún voluntario que quiere venir a dar clase. Cualquier señor o señora que esté aburrido y pase por la calle, si quiere entrar a dar clase. Y me parece que parte del reclamo, que tiene como muchas líneas ese reclamo y muchos factores, y la mayoría son súper entendibles, este reclamo de mayor presencia en la escuela y del retorno, tiene que ver también con
bueno, empezar a ver, no solo desde el gobierno, sino de toda la sociedad, bueno, los y las docentes son más necesarios y tienen saberes quizás más específicos o formas de vincularse con los niños y las niñas más, digamos, diferentes y desde un lugar específico que se hacen súper necesarios y que no puede ser cualquier persona que pase por ahí y tenga ganas y sea voluntario y poder. Digo, pensemos que estos momentos de gran poder que todavía tiene, perdón, no, detestaría pensar que por una elección, digo, me encantaría pensarlo, pero no puedo, decir que por una elección cambió de neoliberalismo a otra cosa. Tiene mucho poder todavía, tiene mucho poder de imposición de sentidos, mucho poder de comunicación, y dentro de ese poder se han permitido ser tan explícitos como decir, bueno, los docentes son todos unos perdedores, zurdos y viejos que, digamos, que tenemos que soportar. Bueno, a esos hoy les está llamando esenciales. No sé si es un efecto positivo de la pandemia, ya digo, pero pone de relieve algunas cuestiones que eran directamente insostenibles, ¿no? Okay. Pero digo, ese reconocimiento, David, que vos hablás del rol docente, yo creo que más allá del reconocimiento que no o no haga la derecha, indudablemente la lucha de los docentes ha sido y es muy significativa en las luchas sociales, y el poder que tomó la lucha docente fue lo que permitió que no cualquier persona tome un rol y vaya a trabajar, ya que no tiene nada que hacer, a las escuelas reemplazando a los docentes. Eso hay modelos en que lograron hacerlo, porque justamente para abaratar costos y para destruir a la organización y a la formación de los docentes. En México, por ejemplo, la derecha logró consolidar esa figura de personas no docentes haciendo docencia para justamente mitigar la lucha de los docentes por su salario. Entonces, en definitiva, es mucho sobre eso la posición que escuchamos de lo que fue la derecha. Coincido plenamente que una elección no cambia el poder, y la lucha por el poder hoy está más puesta sobre la mesa, donde quién está en la vereda de enfrente y contra quién hay que luchar. Yo reitero esto de todos modos, ¿no? Pero sí, esta posibilidad de vislumbrar desde ustedes o no, digo, me imagino que hoy muchos de los que están en el gobierno, por lo menos, el valor, la valoración al rol docente, a todo lo que significa ser un docente, creo que eso es diferente a lo del gobierno anterior, más allá que se logren cosas o no. Pero insisto en esto, ¿va viendo, ustedes creen, a partir de sus luchas, a partir de todo lo que hacen, de que va a haber que hay algún signo de modificación, de proyectos que lleven a intentar por lo menos modificar algo, o todavía no se ve nada? Yo comparto con lo que decía recién David, que es inimaginable lo que podría haber sucedido con el macrismo, para empezar. En ese sentido, sí, hay la posibilidad de ver que hemos recuperado, por lo menos en el discurso, la necesidad de avanzar en la recuperación de la escuela pública y estatal. Eso, desde el discurso, es algo que concretamente vemos, por suerte, distinto, aunque por supuesto que es contrafáctico, ¿no? Respecto de la situación, cómo hubiera sido, pero claramente sabemos cuáles son las políticas del macrismo, y en ese sentido la diferencia es abismal. Ahora, yo como delegado sindical, tengo que estar atento a lo que falta, en función de lo que vos decías, Gustavo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí efectivamente se ha hecho? Y en ese sentido, tenemos una cantidad de demandas insatisfechas, y lo que se hace no ha mostrado realmente, y seguramente quizás sea esto de que en poco tiempo no se pueden notar cambios profundos, pero realmente no se han notado cambios reales y concretos, y algunas cosas incluso
nos muestran signos de alarma. Un ejemplo concreto es la situación de la educación de adultos, ¿no? Estamos con problemas graves y que en lugar de encontrar soluciones efectivas, vemos políticas que no solo no dan solución, sino que agravan la situación de los CENS actualmente, cómo los fines pasaron de ser una alternativa transitoria a quedarse como una propuesta política, pero que en algunos entendemos que es precarizadora de la educación. Y el otro problema de la virtualidad que algunos lo reclaman como algo que tenía que suceder, como un cambio necesario en la educación, nos ha mostrado una profundización en la diferenciación social que el gobierno no ha podido dar respuesta, ¿no? Los docentes hemos hecho un esfuerzo tremendo, grandísimo, por avanzar en estas soluciones respecto de la presencialidad, ¿no? Estoy hablando de la presencialidad y la virtualidad y todo lo que significa trabajar con tus propios recursos, los estudiantes, el problema que hay en los estudiantes. Y yo me refería también un poquito a eso cuando hablaba del problema de la educación pública en la diferencia con la educación privada. Los estudiantes no han tenido la posibilidad de acceder a tecnología y nosotros realmente esperábamos una política en ese sentido. Mínimo, la liberación de los datos, por ejemplo, que se ha reclamado tanto y no se ha logrado nada en ese sentido. Y mirá que ya llevamos, ¿cuánto? Ya más de un año de pandemia, año y medio, y todavía no hay ni siquiera una propuesta en ese sentido. Perdón, ahí a mí me gustaría también agregar algunas cosas. Primero, por ahí dentro de lo que dice Marcelo y que yo en gran parte la verdad que comparto, ir 3 pasos más atrás y pensar en la decisión, digo, dentro de las ya diferencia y desigualdad entre el sistema público y privado, que es en algunos casos, digamos, demasiado grande, ¿no? Pero en la decisión entre presencialidad o virtualidad, yo creo que algo que se sostuvo y que difícilmente hubiera sostenido el del gobierno anterior es pensar el sistema educativo, por lo menos por regiones, como uno, ¿no? Porque amparos y propuestas de retorno, mirá, nosotros tenemos un jardín de 598 hectáreas, esto y el otro, dejarnos empezar a nosotros y los que van en colectivo a la escuela y eso, que empiecen cuando puedan. Yo creo que, por ejemplo, ahí veo un cambio, pensar el sistema como uno, más allá de que después cuando retornás, por el tamaño de las aulas y eso, hay gente que tiene burbujas, 2 o 3, y hay escuelas donde es una sola, entonces no hay burbuja, ¿no? Pero esto de semáforo rojo, semáforo verde, empezar para todos en común, a mí me parece, digo, no es la revolución educativa, si querés, pero es un cambio de mirada que me parece súper necesario y que yo espero que se sostenga y se también multiplique o se contagie a otros aspectos, ¿no? de la administración del sistema educativo, pero ahí veo un punto. Segundo, tomo con alegría el programa Juana Manso, por ejemplo, yo creo que no estuvo suficientemente difundido y comunicado, la verdad. Es una plataforma donde vos podés subir tus clases, si sos de primaria o secundaria, y están liberados los datos ahí. El tema es que nadie la conoce y no la usa nadie, pero está. No, sí, perdón, Marcelo. Pero no, digo, estaría bueno en esto de debatir. ¿La conocemos? ¿Sí? Vos sabés que en no la varias conoce escuelas... nadie, digo en el sentido no la usa nadie. O la usan No, poca claro, gente. no la usa nadie, pero no se puede usar. La realidad es que no se puede usar porque para que los pibes accedan, tienen que tener un mail particular con características particulares para poder acceder. O sea, todavía requiere de un montón de preparación para que realmente funcione. De hecho,
lo hemos intentado en una escuela y no lo hemos logrado. Porque requiere que Bueno, los pibes se conecten de un modo muy particular, con un como mail falta particular. entonces de esa Claro, difusión, falta también falta mucho. de explicar cómo funcionaría. Digo, mucha gente no sabe, muchos chicos Pero, sobre todo, porque realmente el mail lo usamos los perdón, de 35 para arriba, ni siquiera saben que tienen mail cuando tienen Android en el teléfono y tienen... claro, Pero, y todos sí, tienen perdón, email. Marcelo. Ahí Nico quiere hacerles una pregunta, no sé si a los dos o a alguno de los Sí, sí, dos. estaba pensando, estaba esperando que David pueda. ¿Querés terminar, David? ¿Te quedó un Si concepto vos por esperás cerrar? que yo pueda cerrar una idea, Sí, sí, por eso, dale. está Por eso te frito, digo. porque no puedo cerrar una Te veía idea. en el final, te escucho, te estaba escuchando. No digo que no lo puedo cerrar, sigo Dale. ramificando, así que cuando quieras, preguntalo. Pero un poco el sentido de estos encuentros es, como bien dice Marcelo Díaz, dice, hablemoslo. Con lo cual digo, abrimos puntas, tiramos puntas y sí, a veces parte de lo que nos puede permitir esto es, si bien en lo inmediato no cerrar ideas, pero seguir abriendo a interrogantes y a Sí. reflexiones. Bueno, para cerrar, dentro de Juana Manso, lo que me parece positivo es que se empezó a pensar, ya no se llama Conectar Igualdad, se llama también Juana Manso, un programa de distribución de netbook nuevamente. Empezó súper acotado, ¿no? Sí, creo que fueron 700.000 y harían falta millones. Yo espero que, más allá de que venga el hada de la salud y desaparezca el COVID mañana mismo, que esto se sostenga y se continúe. A mí me parece que es súper importante, primero porque mañana desaparece la pandemia y en 3 años tenés una nueva, ¿no? Nunca lo podés saber. Y segundo porque tenemos que pensar la digitalidad mucho más allá de la diferencia presencialidad, no presencialidad. Hola. Hijo, anda, por favor. Perdón, ¿eh? Hola. Mucho más allá de presencialidad, no presencialidad, digamos, es una dimensión, digamos, muy presente en nuestra cultura. Entonces, yo apuntaría honestamente a que se sostenga y se amplíe, y justamente que nos permita incorporar otros conocimientos, incorporar otras prácticas, no virtualizar todo, ¿no? Pero incorporar otras prácticas, incluso en la presencialidad que involucre lo digital, empezar otra vez, digamos, a hacerle llegar el equipo, ¿no? Que es lo mínimo. Después conectividad, ponerle que técnicamente pueda ser un poco más difícil, donde pones antenas, pero también debería ser. Digo, a lo que había dicho al principio, se ve una intención, se ve un Asia, espero que se sostenga, ¿no? Yo creo que si este año se distribuyeron 700.000, el año que viene que sea 1.000.000, y el próximo 2 y el otro 4, qué sé yo. Por varios motivos, ¿no? Pero bueno, hablando de no cerrar, volvemos con Nico entonces. Bueno, yo medio pensando en lo que están trayendo, se me ocurren varias puntas, ¿no? Como para pensar, para esto, para abrir. Con Gustavo tuvimos un instituto educativo, gracias a Macri tuvimos que cerrar, fue muy complejo el asunto. Y hoy lo hablo desde el afuera, ¿no? No estoy más por lo menos involucrado tan adentro de la educación, y se me viene a pensar varias cosas. Una, está buenísimo esto de pensar de que esto puede ser una nueva forma de aprendizaje y enseñanza, ¿no? En el que la conectividad o la no presencialidad pueden abrir más espacios como para poder seguir aprendiendo. El tema, digo, cómo organizar la capitalización, ¿no? De esta transformación. Y otro pensamiento que venía desde el inicio, ¿no? Que esté la educación en crisis, para mi forma de pensar, es bueno si la crisis es una crisis de cambio y progreso, ¿no? Y como la sociedad es dinámica y está en constante movimiento, la crisis educativa tiene que estar constantemente, porque también va a ser un movimiento, porque todo el tiempo, si vamos esquematizando formatos educativos a una sociedad dinámica, seguramente siempre va a estar atrás y siempre va a estar en crisis, porque quien está aprendiendo va a estar en conflicto con lo viejo. Entonces,
creo que se le cortó a Nico. Sí. Sí. Bueno, Hablando de conectividad, ¿no? aprovechamos, Sí, pero creo. se entendió. aprovechamos Sí. por favor este segundito, hacemos una pausa, nos quedamos con eso, que es una gran idea hablar de que qué bueno que la educación esté en crisis permanente, porque implica cambios, ¿sí? Y ahora lo seguimos discutiendo, si les parece. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, ya estamos nuevamente con los compañeros, todos discutiendo fuera del aire, ahí sobre educación. Qué bueno que se armen estos debates sobre algo tan sensible para hacer de verdad un país en serio, como dijo Néstor Kirchner en el 2003 cuando asumió. Así que bueno, los dejo seguir discutiendo, compañeros. Me daba esta idea que había planteado Nico sobre la crisis. Sí, respecto de la crisis, sería necesario distinguir cuándo una crisis puede ser una oportunidad y cuándo es realmente un problema grave, porque cuando hablamos de crisis, hablamos de que hacen falta muchísimas mejoras para poder recuperar incluso lo que hemos ido perdiendo. En ese sentido, la educación está en crisis, pero por la cantidad de cosas que le faltan y que sigue perdiendo. ¿No? Digo, desde esa crisis es difícil pensarla, a esa crisis digo, es difícil pensarla como una oportunidad. Claro. En realidad, y yo comparto perfectamente que lo que hace falta es un proyecto, ¿no es cierto? Y en ese proyecto lo que sería importante es definir un rumbo, una política educativa, y es lo que estamos debatiendo, ¿no? Básicamente es lo que debatimos, es lo que buscamos. Hay decisiones que se van tomando. Yo quiero contar una cosa que por ahí, si no sos docente, se escapa, ¿no? Pero una de las medidas en la escuela secundaria que han realmente producido un cambio en el proyecto pedagógico es empezar a trabajar por áreas. O sea, en vez de tener los chicos 12 materias en la secundaria, van a tener muchas menos porque se van a agrupar por áreas las materias y van a trabajar por áreas. Ahora, eso significa un cambio profundo, un cambio importante. El problema es cómo se definen esos cambios. ¿Quién los define? ¿Los define Trota solo? ¿Está bien que así sea? ¿No los tendría que debatir la comunidad educativa en general? ¿No nos tendríamos que poner realmente a pensar un rumbo en las políticas educativas? Ahí hay un problema también respecto de quiénes participan en la construcción de esas propuestas y de esos cambios. Ahí también hay un debate respecto de la situación del trabajo docente, porque eso implica también la carga horaria que el docente requiere para desarrollar todas estas actividades. O sea, es bastante complejo el tema. Y realmente hacen falta medidas que nos convoquen a los docentes en general y a la comunidad en particular a pensar la educación más allá de la situación de crisis actual, ¿no? Yo creo, Marcelo, que, bueno, innegablemente hubo un cambio en la realidad con la pandemia y en ese aspecto podemos hablar de crisis. Yo prefiero no hablar de crisis del sistema educativo. Yo creo que lo que hay es un avasallamiento a la educación pública, hay un avasallamiento a la posibilidad que amplios sectores populares se eduquen, y ese avasallamiento es de alguna manera el poder que ha tomado el poder oligárquico, el poder concentrado en nuestro país para avasallar a la educación pública, al rol docente, a un proyecto diferente de país que incluye necesariamente un proyecto diferente en lo educativo, con lo cual yo no creo que esté en crisis, sino que creo que está avasallada y está con esta necesidad, coincido plenamente, Marcelo, con lo que desde la educación hay que definir proyecto y proyecto del país. Eso conlleva un proyecto diferente en la educación. Y para hablar de que estamos en un gobierno popular, lo que muy claramente decís, ¿quién construye ese proyecto educativo en un
proyecto diferente de nación, donde los sectores populares y el poder popular tenga una presencia absolutamente diferente a la actual. Por eso creo que la educación no está en crisis, más allá de la situación transitoria de la pandemia, lo que está es avasallada, hecha mierda. Yo recuerdo décadas atrás, cuando en mi barrio iba a la escuela privada de sectores de trabajadores, aquellos que en la escuela pública les estaba yendo muy mal, entonces ahí sí caían en la educación privada para poder seguir avanzando. El ideal y lo aspiracional era recibirse en la educación pública. Eso el poder, la derecha, el poder concentrado, el poder oligárquico, de la mano, como siempre, del rol que nos asigna el imperialismo de turno, lograron avanzar sobre eso, indudablemente. Pero por suerte hay un poder popular, y dentro de eso representado también por el poder de la lucha docente, para que esto inevitablemente en algún momento vuelva a cambiar. Pues prefiero no hablar de crisis educativa, sino prefiero hablar y tomar conciencia del avasallamiento que han hecho los sectores de poder en la educación. Perdón. Totalmente de acuerdo. Ahora, a ese debate, una cosita pequeña le quisiera agregar, porque me parece importante no dejarlo afuera, es que los proyectos educativos han sido y son actualmente también muy influenciados, hay mucha presión en la definición de los proyectos educativos de los organismos internacionales. Digo, es un punto a tener en cuenta en este marco del debate, porque en la construcción del proyecto educativo estamos no solamente los docentes y la sociedad en general, sino las políticas que desde afuera llegan a través de organismos internacionales de crédito, ¿no? Porque es concretamente eso, organismos de crédito que opinan sobre la educación. Sí, yo sobre eso, sobre el proyecto, quería agregar, me parece que igual va en el sentido de lo que vienen hablando. Esto va a sonar horrible si alguien me hiciera titular, pero el único proyecto educativo completamente acabado y digamos, cristalizado es el neoliberal. ¿Sí? Porque ni siquiera hay que pensarlo desde acá. Es un modelo que ya está pensado y ya están haciendo funcionar en un montón de lugares y que ya tiene muchas patas acá. Las pruebas PISA, digamos, todo lo que signifique individualización, cuantificación, el titular, no sé si se acuerdan, había un titular hace mucho de Clarín que era, no sé, Luisito le lleva 3 cuadernos de ventaja a Jorgito que no tuvo clases. Digo, el único proyecto perfecto en el sentido de cerrado, pensado en todos sus puntos y con gente, digamos, que ya sabe lo que tiene que hacer, es el neoliberal. ¿Sí? Entonces vos, cualquier proyecto que se oponga o que vaya en otra línea, implica construirlo permanentemente. Entonces, la crisis también se puede pensar como esa necesidad de construcción permanente y de construcción que en muchas cosas implica cambiar y pensar para adelante, y en muchas cosas implica, bueno, tratar de reconstruir algunos de los ladrillitos de que vos podés estar 10 años construyendo y en un año podés destruir mucho más que lo que se puede construir en 10. Eso es así. Entonces, implica una construcción permanente, implica crisis, implica discutir, porque no hay un modelo pensado, muchachos, apliquen este. Justamente lo que no hay es receta. La receta es la neoliberal. ¿Sí? Y esto, en realidad, abarca casi todas las decisiones y casi todo lo que uno pueda pensar para la educación. Tecnología, ponele, ¿no? Que estamos un poco en el comentario de Nico antes del corte, venía por ahí también. Si yo te distribuyo netbooks y te pongo conectividad, aún así todavía no está definido si mi modelo educativo que incluye la digitalidad va a ser neoliberal o va a ser de corte más popular. Todavía no está definido, porque yo les di a todos conectividad y les di a todos compus, y lo que hago es bajar plataformas educativas donde ya está todo prehecho y que también piensa en un docente que lo único que hace es subir cosas. Bueno, ahí volví al neoliberalismo en un segundo. Entonces, es el riesgo
permanente, y por eso digo, implica repensar, implica discutirlo todo el tiempo. Ahora, no me quiero ir, ustedes díganme, me voy mucho al, Sí, sí. se puede decir a la No. mierda, al demonio, al Sí. garete. No. Cuando empieza la revolución industrial, yo dije que me iba a ir, buena parte de las innovaciones tecnológicas eran antieconómicas, ¿sí? No producían todavía más rápido y más barato, sino que se usaron para quitarle poder a los obreros calificados. ¿Sí? Dice, mira, yo prefiero que mi fábrica pierda 5, 6 años, pierda plata, pero ¿qué me queda? Y gente menos calificada que lo único que tiene que hacer es manejar esta máquina y a la larga gano. Bueno, vos con la tecnología educativa lo podés pensar igual. Si traes formatos prehechos, contenidos todos fabricados, todo lo mismo para todo el mundo, y tenés a un docente que lo único que hace es subir cositas y poner entregó, no entregó, y haces un multiple choice, vas en esa línea, precarizás, y no solo económicamente, uno puede pensar en una precarización también profesional, obviamente. Precarizás el lugar docente, y ahí sí, a la larga tenés a cualquier tipo de voluntario o cualquier tipo de chequeador de cosas entregadas o no, que bueno, dentro de una educación que se puede pensar digitalmente, ¿sí? que implica una pacta digital, también lo puedes pensar de un lugar súper situado, que mire a los pibes con los que está trabajando, que se apropie de los contenidos, digamos que los reformule. Esto obviamente implica tiempo y trabajo, ¿no? Y que implique una pedagogía, que implique un conocimiento pedagógico, que implique un conocimiento de los pibes con los que trabajás, que implique otro nivel de comunicación entre docentes y estudiantes y entre estudiantes entre sí. Bueno, y recién ahí podés empezar a pensar cómo vas a organizar una educación diferente o de resistencia o directamente volcada a la popular que incluya la digitalidad. Entonces, por eso digo, es permanente el riesgo de caer en una visión neoliberal, porque es lo que ya está hecho. Entonces, pusiste la guita, distribuiste las netbooks, pusiste conectividad, bueno, todavía no zafaste. Tenés que empezar a pensar cómo trabajar con una pata digital, ya digo, cuando termine la pandemia igual habría que tenerla, cómo trabajar para mover otros valores, para democratizar los conocimientos de una forma diferente y para no estar dando enlatados. ¿Se acuerdan de eso de los Simpsons que decían? Sí. Todas las respuestas eran Pepsi, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de crisis, la verdad que crisis material, sí, y nunca es oportunidad, es una cagada y hay que meter toda la guita que haga falta para resolverlo. Ahora, crisis en cuanto a un modelo que nunca se termina de armar, y yo lo veo imposible de evitar, porque es un modelo que no está armado. Y porque tiene que responder a un modelo de sociedad que tampoco se está terminado de armar. Tomando a Marcelo Díaz, que nombró a Néstor, y que aparte Marcelo Díaz siempre es un esperanzador, digamos, ¿no? Siempre tiene lo positivo. Hoy hablábamos que una frase que decía entre la necesidad y lo posible, ¿no? Digo, porque la esperanza se construye, indudablemente, o por lo menos es. ¿Qué podíamos, digo, para pensar o para, digamos, poner qué cosas desde la época de Néstor, para poner una determinada fecha, se fueron recuperando, se fueron generando positivamente para mostrar que el neoliberalismo las bajó o las destruyó, más allá de esta etapa más compleja, ¿no? Que el COVID lo hace más difícil todavía. Pero digo, se construyó, digo, ustedes como docentes que están ahí en la batalla, digamos, ahí en la lucha, podemos decir que por más que el neoliberalismo te gane siempre y que te dé la notebook y indudablemente los programas son otros, podemos decir que hubo una educación más popular, nacional, con héroes latinoamericanos donde se recuperaron, digo, Martín Güemes, ¿no? Cuántos otros, es decir, todas esas pequeñas batallas que se ganaron a favor
de lo popular. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos Es que nombrar? fue tan antipopular que yo creo que tirabas una milanesa de soja en la mesa y ya era mejor que todo el plan educativo. Pensemos que tenían mapas que no incluían las Malvinas. Claro. ¿Sí? O sea, Sí, sí. es ya una cuestión directamente aberrante, porque además tenemos una ley que dice: nosotros tenemos que defender la soberanía de Malvinas. Pero bueno, yo veo una relación, digo, este nuevo ciclo empezó directamente con pandemia. ¿Cuánto tuvo de no pandemia? 2 meses, 3 meses. Es difícil pensarlo fuera de la pandemia, entonces lo único, como decía Marcelo, pensar de forma contrafáctica qué hubiera sucedido en caso de repetir la elección, el macrismo, y ganarla, ¿no? Yo creo que hubiera sido desolador. Algunas cuestiones de valores, sí, yo ya decía, yo creo que hay un intento de vínculo diferente con los docentes, por ejemplo, retomar una paritaria docente, algunas cuestiones de orientación más política, más ideológica, como bien decís, Daniel, de recuperar algunos héroes, de repensar algunas figuras centrales. Y una cuestión que a mí me parece interesante es recuperar, digo, no puede no surgir de la pandemia, pero podríamos prolongarlo, recuperar la escuela como un espacio de cuidado. Me parece que también es un cambio, y por lo menos que yo creo ver, y que me gustaría ver que se sostenga, como un espacio, digamos, un cambio en esto. La escuela es un espacio de cuidado. Si vos vas con ciertas condiciones en las que más o menos notamos que no te vas a contagiar, lo mismo para docentes. Una escuela que sostuvo, obviamente no con la habitualidad por ahí o con la fluidez de la presencialidad, pero que sostuvo incluso la asistencia alimentaria, se sostuvo como lugar de referencia, ¿sí? Porque finalmente la escuela es como, es un cachito del Estado que está en los barrios. ¿Es eso o es la policía? ¿Sí? Yo prefiero que sea la escuela. Y la escuela creo que se le reconoció, si querés, por emergencia, por necesidad, lo que fuera, pero se le reconoció ese lugar central en cada comunidad, en revincular, en sostener por lo menos como punto de referencia. No estamos todos aislados en la casa, pero la escuela, el espacio, aunque sea el chat de la escuela, sigue siendo como una cuestión de volver a generar redes cuando en el momento, digamos, que podíamos salir, ¿no? Yo en eso veo, la verdad, algunos cambios. Bueno, me gustaría ver qué pasa sin pandemia. Pero yo, en ese sentido, veo algunas intenciones de cambio. Es imposible hacer una evaluación de igual a igual porque educativamente debutó con pandemia. Yo comparto con David sobre la importancia que ha cobrado la escuela. Y en ese sentido, la pandemia nos ha mostrado, incluso con crudeza, la gran importancia que tiene la presencialidad. Porque estamos por ahí desarrollando y hablando mucho de esto de la virtualidad, que es importante, que es una herramienta que tenemos que poner a punto. Esto de la plataforma Juana Manso, yo creo que es una buena iniciativa que aún no funciona, lamentablemente. Lo que fue el Plan Conectar Igualdad fue una iniciativa espectacular que siempre saludamos, pero que también siempre exigimos que terminara de funcionar. Nada, después se la destruyó totalmente, así que ni siquiera lo pudimos intentar corregir o mejorar. En ese sentido, yo creo que no nos conviene seguir comparando la situación con lo que hubiera sido con el macrismo, esto que decía Gustavo también, ¿no? Comparar con el desastre del neoliberalismo, sino exigir lo que falta para dar el debate de qué es lo que está faltando. Si
la presencialidad se ha mostrado como algo realmente imprescindible. Es algo para la educación primaria y secundaria, o sea, para los niveles obligatorios, es algo insustituible. Eso se ha logrado visibilizar con crudeza, ¿sí? Los pibes necesitan tener enfrente al docente con el que hablar y con el que establecer un vínculo, porque el aprendizaje requiere de vínculos personales, de vínculos sentimentales, ¿sí? Afectivos. Pero eso conlleva también una decisión respecto de el salario docente, arreglar las escuelas, ¿sí? Las escuelas vienen de mal en peor, los edificios, hay unos problemas terribles, y entonces tenemos que estar exigiendo, ¿sí? Que se arreglen las escuelas, que se pongan las condiciones necesarias. Si vamos a trabajar con la virtualidad como herramienta, tenemos que generar todas las condiciones, pero además es urgente, ¿sí? Es urgente. Hay pibes que no han podido trabajar en la virtualidad porque no tienen ni conectividad ni aparatos. Digo, pensemos en lo urgente, ¿no? Pensemos en esto. Hay pibes que desde que empezó la pandemia no pudieron continuar con la escolaridad porque no tienen modo de conectarse. Ahí Luis quiere Entonces, hacerte una pregunta, supongo que tiene que ver con eso. Sí, efectivamente, Marcelo y David, yo pensaba en esto que hablábamos de modelo, justamente, ¿no? Que debe incluir la tecnología, debe incluir la digitalización, pero también este vínculo afectivo, el proceso de aprendizaje, la pedagogía, que es insustituible y necesario. Pero, digo, desde el colectivo docente, ¿cómo se lleva adelante la construcción o el debate con las autoridades para un proyecto, para un programa educativo? ¿Cómo es el mecanismo? Para mí, que lo ignoro todo, digo, y en esto también no caer en el reduccionismo de notar la presencia de los docentes, las maestras, los maestros en la calle por un reclamo salarial, cuando muy probablemente hemos tocado apenas tangencialmente la necesidad de mejora salarial que todos los sectores requieren, pero como que hay una inquietud superior en este colectivo docente por lo que ustedes mencionan. Entonces, ¿cómo se moviliza, cómo se lleva a cabo esta lucha por un proyecto, por un contenido diferente? Y en principio en las paritarias docentes se incluyen cuestiones salariales y cuestiones que no son salariales directamente, ¿no? Cuestiones de condiciones de trabajo, que no son menores, no son para nada menores. Yo me acuerdo cuando se pensaban todos los protocolos, ¿no? para volver a la presencialidad, todavía era una ilusión, porque esto fue en 2020, suponete tipo junio, que decía, bueno, si volvemos, ¿cuál va a ser el protocolo? Y yo pensaba, yo trabajo en terciario, ¿no? En el Instituto 19, y uno se tiene que lavar las manos, no sé, cada 45 segundos, y alcohol, y no sé qué. Y yo desde que entré, nunca vi un jabón ni un papel higiénico en el baño. Entonces, las condiciones de trabajo extrasalariales, si se quiere, son centrales, ¿sí? A veces parecen accesorias porque lo que sale en el diario, o lo primero que se discute, digo, es lógico, es cuánto porcentaje cambia de aumento, o de recomposición, mejor dicho, puede llegar a tener el salario, pero todos los otros puntos que no salen en el titular son igualmente centrales. Pensemos que ha muerto gente por condiciones de trabajo ya directamente riesgosas, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, como forma directa tenés en las paritarias, obviamente una paritaria piensa a nivel país o a nivel provincia, cada provincia, y después tenés cómo se trabaja, ¿no? A nivel de cada distrito, ¿no? Que ahí se va más
a lo específico de lo que pasa en la escuela. No vas a ir a provincia a decir, la escuela no tiene una gotera. Pero, digamos, lo general se trabajaría ahí en paritario, y lo específico más de escuela a escuela por distrito, ¿no? Tienen que ir, digamos, los representantes gremiales en principio a hablar con la gente de infraestructura, sobre todo, por las distintas necesidades específicas. Yo creo que ha habido un plan, mientras las escuelas, digamos, no estaban recibiendo gente, de algunas reparaciones. Honestamente desconozco el alcance total que han tenido. Podría haber sido casi como un planteo casi revolucionario. Decir, bueno, está bien, no están las escuelas abiertas a dar la clase, pero las estamos dejando a nuevo. También es un sistema gigante, no es muy difícil, pero algo se hizo en ese sentido. Quizás se podría haber hecho más, pero algo se hizo. Y después las condiciones laborales, que yo creo que, digo, si bien yo apoyo completamente lo que, digamos, es el proyecto del gobierno actual, o lo que creo es el proyecto del gobierno actual, hay algunas cuestiones de las condiciones laborales docentes que se podrían repensar, ¿no? Algunas de las cosas que decía Marcelo antes, por ejemplo, se va a trabajar con él por áreas, o pide que trabajes por proyectos. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer para que, si yo voy a trabajar con otro tipo de vínculo con los estudiantes, si voy a trabajar articulando con docentes de otras materias, bueno, yo no puedo ir 2 horas y rajarme de una escuela que queda a 40 cuadras, ¿no? Eso, digamos, me parece que sería algo bueno para empezar a pensar cómo rearticulamos las condiciones horarias de trabajo, como para tener bloques que nos permitan otro tipo de presencia, y lo que implica, digamos, un trabajo a conciencia, articulando, que implica quedarse, que implica hablar. Si vas a hacer una referencia, bueno, tenés que estar, y si estás haciendo ping-pong de escuela a escuela es un poco bastante más complicado. No sé si di una vuelta demasiado larga. Yo creo que sí, que está claro eh, lo que dijiste y lo que dijeron todos los compañeros. Es un tema, la verdad, apasionante, y es un tema para seguirlo debatiendo de hecho, bueno, creo que ustedes, los docentes, vienen debatiéndolo desde hace años de años, y que en algún momento vamos a llegar. Ahí Daniel decía de que yo soy optimista por naturaleza y por profesión, y porque no puedo ver la vida de otra manera más que con ojos optimistas. Eh, y, y yo sueño con eso que dijo David en un momento, de que nada, es una partecita del Estado, la escuela es una partecita del Estado en el barrio, ¿no? Y sueño con que vuelva a tener esa función social que tuvo cuando yo era chico, ¿sí? Cuando yo quería ir a la escuela número 6, y no, a mí me tocaba la escuela número 3, y tuve que hacer la primaria en la escuela número 3 porque era la que me quedaba ahí a 6 cuadras de casa, y yo podía ir caminando solo, sí, y fue mi primer ámbito de pertenencia y de contacto con lo social. Y que sí, la tecnología no puede reemplazar ese contacto, esa importancia que tiene el contacto de tener al maestro ahí, conteniéndonos, sobre todo, ¿no? A los alumnos. Eso es imposible. Pero bueno,
da para mucho más este debate. Yo no sé si los compañeros quieren seguir debatiendo, yo no tengo ningún problema. Tenemos 2 horas más para seguir debatiendo, es lo que nos permite el, el podcast, pero normalmente lo hacemos en 1 hora. Ustedes digan qué es lo que quieren hacer, compañeros. Yo lo vi a Gustavo levantando la mano como 5 veces y no me quiero ir sin escuchar. Gracias, David, gracias. A mí me reconforta escuchar las posiciones que tenés vos, David, y la que tiene también Marcelo. Yo me reitero en esta idea de que creo que hay que tomar conciencia de que el sistema educativo, desde una concepción popular, está avasallado, está en minoría en cuanto a la posibilidad de construcción de una educación popular. Me sigo quedando con esa idea. Y también, repito, lo reconfortante que es escucharlos a ustedes como docentes de la lucha que están llevando adelante. Por eso digo, yo quisiera sacar la palabra de la educación en crisis, sino que la educación en lucha. Desde ahí creo, bueno, que hay situaciones digamos, muy necesarias de cómo se da esa lucha, ¿no? Yo creo que también el gremio docente, los docentes, el poder sumarnos a los que estamos por fuera del rol docente directo en escuela, sumarnos a conocer y estar informados para cómo apoyar la lucha para la construcción de un proyecto educativo diferente, para la construcción de un proyecto educativo popular, porque no hay posibilidad de transformar la realidad de nuestra sociedad si no cambia el proyecto educativo. Entonces yo creo que hay momentos como cómo nos adaptamos a la pandemia, pero es secundario a la discusión sobre el proyecto educativo. Hay momentos también que la pandemia pone de manifiesto que la gran desigualdad que existe en nuestra sociedad de acceso y de tener oportunidades para todas y todos a la educación. Después la discusión sobre la tecnología o no, creo que también es secundaria, porque la tecnología última, como bien decía también Marcelo, es una herramienta, pero ¿una herramienta para qué? Entonces la gran pregunta es, ¿educar para qué? ¿Y cómo se educa para la construcción de un poder popular y de una Argentina soberana y de una patria grande que pueda luchar contra la presencia y el poder del neoliberalismo en la educación? Entonces lo que me preguntaba es, ustedes que son muy conocedores de esto, obviamente, y lo pregunto por curiosidad, por desconocerlo, hacia adentro, en el colectivo docente, en la estructura docente, el pensamiento de ustedes que claramente pregona hacia la construcción de una educación popular, ¿qué poder tiene? O, es decir, ¿el pensamiento de ustedes es una mayoría o es una minoría dentro del colectivo de docentes? Lo dejo que empiece. Es complicado. Lo tengo que calcular. Sí, bueno, la realidad es compleja, Marcelo, hay que abordarlo. Porque, mira, yo creo que, y en ese sentido, uno se hace a la militancia siempre desde una perspectiva optimista, suponiendo que encontramos en la gente las posibilidades reales de dar un debate para mejorar. En ese sentido, los docentes no escapan a la situación social en general. Y realmente tengo confianza en que, puestos a dar el debate, los docentes que están en el aula, que saben cuáles son las situaciones problemáticas, pueden generar, como lo han hecho, porque realmente los que sacaron adelante las clases desde la virtualidad en la situación de pandemia fueron los docentes y por iniciativa propia. Ahí no hubo posibilidades, no hubo tiempo de generar nada desde la organización del sistema educativo. Fueron los docentes y las escuelas los que por iniciativa propia generaron los medios para continuar la educación mediante la virtualidad. Después se fueron acomodando algunas cosas, después se fueron generando, incluso yo creo que el gobierno tuvo que tomar lo que los docentes ya habían hecho para darle cierta continuidad y acomodarlo, pero fueron los docentes por iniciativa propia. En ese sentido yo creo que los docentes tienen la posibilidad de dar el debate. Lo que creo
es que no hay esos espacios. Porque recién David mencionaba las paritarias como el espacio en donde los docentes expresamos no solamente la lucha salarial, sino otros aspectos que comparto, no son para nada menores respecto de las condiciones laborales, incluso las condiciones pedagógicas. Pero pensar en qué sociedad queremos, qué tipo de estudiantes queremos formar para esa sociedad mejor, esos espacios no están, esos espacios yo creo que hay que generarlos, y son espacios que demandamos en general los docentes. No hay muchos espacios para debatir, por ejemplo, a nivel pedagógico, respecto de qué cosas no están bien y qué cosas podríamos mejorar. Esto que yo mencionaba recién, el trabajo por áreas, es algo que nos cayó como una imposición y que se está dibujando hoy en día, porque lamentablemente quiero contar que es así. Hoy estamos dibujando cuestiones que nos mandan desde el ministerio a hacer, o sea, calificar por área, por ejemplo, porque es algo impracticable, no estamos pudiendo llevarlo adelante, y eso tiene que ver con que no han sido los docentes los que han participado en organizar cómo es mejor implementar estos cambios. Cualquier cambio en el modelo educativo, yo creo que requiere necesariamente la participación de los docentes, y yo creo que los docentes pueden dar ese debate, están en condiciones, más allá de lo ideológico, que ahí tendríamos que hablar de otras situaciones y otros problemas aparte, pero creo que los docentes pueden y no tienen el espacio para dar el debate. A mí me cuesta pensar, digo, tiene que ver con el sentido de lo que decía Marcelo. Por ahí la expresión parece que no, pero me cuesta pensar en los docentes, ¿no? Sobre todo si pensamos si nuestro pensamiento, o el que más o menos tenemos en común, es el mayoritario. Yo creo que, digamos, los y las docentes son parte de la sociedad, y más o menos los porcentajes de opinión o de posicionamiento ideológico son bastante parecidos a los del resto, por más que uno podría pensar, bueno, gente que parada desde cierto lugar por su cotidianidad, los porcentajes son más o menos parecidos. Así que en ese sentido es difícil pensar en una cuestión unívoca. Sí, sí creo que verdaderamente los docentes que se han comprometido más en reconstruir algunas condiciones digamos, de vinculación pedagógica con sus estudiantes son los que creen, de alguna manera, en un cierto papel y un cierto posicionamiento, por lo menos del sistema educativo, respecto de la sociedad, ¿no? Porque también hubo gente que más o menos trató de surfearla, y hubo otros que se pelaron los ojos y otras cosas, digamos, tratando de encontrarle la vuelta para ver cómo funciona. Y eso fue horas de trabajo, horas de idas y vueltas, que implicó buscar alguna solución tecnológica, y también implicó salir casa por casa a repartir fotocopias, digamos, hubo de todo. Y en ese sentido yo creo que, a pesar de la diversidad, o dentro de la diversidad, hay todavía una parte muy fuerte del cuerpo docente que cree en otro proyecto educativo que el que supuestamente viene, viste, de Finlandia, Noruega, lo que nadie se anima a decir Estados Unidos, pero más o menos que viene de otra orientación ideológica. Para mí hay algo también que es central y tiene que ver con cuando hablamos de, bueno, ¿qué educación? ¿Para qué educar? ¿Qué queremos lograr? Hay un libro que yo leí, digamos, cuando estudié, hice 2-3 años de sociología, que es La imaginación sociológica, ¿no? De un tipo que se llama Wright Mills. Creo que es yankee, en inglés creo que es yankee. Y él habla de la promesa de la sociología, ¿no? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que la sociología viene a ofrecerle a la sociedad, de alguna manera? Y a mí me gusta repensarlo en el sentido, afanarle el concepto y pensarlo para la educación. ¿Cuál es la promesa de la educación? Digamos, ¿cómo se presenta? ¿Cómo le dice a los pibes, vengan, ustedes, o al resto o a la sociedad toda, ¿no? Nosotros somos esto y nosotros servimos para esto.
nosotros vamos a provocar esto. ¿Cuál es la promesa hoy? Y esa promesa también, si vamos a hablar de crisis, perdóname, ya sé que no te gusta, No, no eso es también, crisis. eso está, Ustedes me reafirman que esto no es crisis. pero eso está Esto es absolutamente, avasallado. pero digo, eso está cuestionado en todo el mundo. La promesa del sistema Sí, sí. educativo, porque vos tenés que la gente que hoy más gana plata o la considerada, digamos, más exitosa, tampoco es gente que haya recorrido el sistema formal de educación, sino que la pegó con algo, con TikTok o fabricando una aplicación, y esos son el modelo de éxito actual. Entonces, David, ¿qué le dice? discúlpame, pero cuando vos decís lo de todo el mundo, hay y ha habido proyectos educativos, y lo sigue habiendo en Cuba, y lo ha habido en la Revolución Bolivariana en Venezuela, y creo que lo ha habido también en la década del 50 en nuestro país, donde sí había un intento de proyectos populares en la educación diferente, y lo sigue habiendo. Cuando Chávez dijo, le preguntan un día por qué crea la Universidad Bolivariana, dice, porque no queda tiempo de esperar de transformar la universidad actual para que haya profesionales revolucionarios. Por eso, a partir de hoy, creamos la Universidad Bolivariana. Y alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina, termino diciendo. Lo que digo es, yo a mí lo que reafirmo, y es muchísima la información que ustedes nos dan, es que esto no es una crisis, es una lucha de poder, y también reafirmado hacia adentro. Como bien ustedes dicen, dentro también de los docentes, del colectivo docente, se refleja la misma lucha ideológica, política y de lucha de clases que hay en la sociedad. Entonces es una lucha, no es una lucha que, por suerte, hay personas como ustedes que intentan darla, donde no es una crisis. Es una lucha para eso que nos avasallaron de la educación popular y la falta de proyectos se pueda construir. Y es un camino, sin duda, ¿no? Yo voy a poner algo también para pensar. Esto del avasallamiento, me parece que lamentablemente, si bien comparto el gobierno y las políticas que vienen siendo populares o más populares, nadie la abordó directamente a la educación ni a la salud como algo de bien público. Creo que más allá de lo que trae Gustavo, de que a las escuelas públicas se las ataca, me parece que se ataca a la educación y no a la escuela pública. A la escuela pública la socavan y la destruyen. A la escuela privada, con el modelo económico, les hace imposible llegar. Y entonces, por decantación, caen en la escuela pública que está hecha mierda. Y entonces me parece que la idea es que no nos eduquemos, que no se eduque y que el pueblo esté anestesiado. Yo voy más por ese lado. Creo que a muy pocos les sirve un pueblo educado, por así llamarlo. Creo que a mí es el pensamiento que me da a pensar que quiero una escuela pública o que quiero la escuela, que quiero la educación. Hay que estar alerta, seguir luchando y trabajar para protegerla y poder transformarla constantemente y defenderla, vamos a decir. Me parece que defender la educación es casi una cuestión cultural y de piel y de nacionalismo, me parece. La educación propia, ¿no? Siempre pensando Atacarla también. Atacarla, pero no permitir... Atacarla también es una idea, ¿no? Claro. Porque a veces pensamos que está todo absolutamente destruido y que es una tierra yerma, y en realidad la cantidad de primera generación de egresados universitarios o de terceros que tenemos es también inusitada. Digo, está todo hecho pedazos, si se quiere, pero cada vez más gente accede por primera vez en toda su historia familiar a un espacio de educación superior, y no es menor. Fíjate que en Chile los recagaron a tiros por pensar algo, por pedir algo similarmente parecido, malísima la expresión, pero digo, remotamente parecido, quiero decir, que es no endeudarse hasta que tengan 60 años si quieren estudiar alguna carrera universitaria, ¿no? Entonces, a veces sí, ¿no? Uno obviamente está formado para tener una mirada crítica incluso de lo que defiende, decir, bueno, sí, tenemos este y este problema, pero también es un efecto ideológico decir, esto está todo hecho a pedazos, destruido, no sirve más para nada, pues ya les digo, también tenemos
una cantidad inusitada de gente que está accediendo a la educación superior, y que si alguien piensa, ay, ¿cuál fue la época de oro? ¿Los 50, los 60, los 40? ¿Cuál quieren? Bueno, ninguna de esas tenía ni la 10ª parte de las personas que hoy está accediendo a la educación superior. Entonces, es verdad que yo creo que es un proceso súper complejo, ¿no? Tenemos miles de problemas, pero también tenemos algunos baluartes que guardan a no despreciarlos y a no desprestigiarlos porque están ahí y son parte también de una identidad, como decías vos por ahí, de cómo uno puede pensar en el proyecto de Cuba, ponerle... Bueno, el argentino también tiene una identidad. Lo que no creo que tenga un modelo para bajar una receta de cómo seguir y qué hacer, pero sí tiene una identidad. Esta cuestión de la apertura cada vez mayor a otras instancias de educación, antes completamente vedada, me parece a mí una cuestión súper elogiable, súper rescatable, y que si seguimos pensando que está todo hecho pedazos y decir que todo es una mierda, bueno, ¿por qué no cancelarla entonces, ya que todo está tan hecho pelota? Yo me quiero quedar con esta idea y quiero ir cerrando el programa con esta idea, porque me parece la idea más optimista, ¿no? Esto de que no seamos tan argentinos en el sentido de que o somos los peores del mundo o somos los mejores del mundo. O sea, tenemos que hay cosas para mejorar en la educación, y sí, por supuesto, en todo debe haber cosas para mejorar y para ser mejor, pero tampoco pensemos en que está todo destruido. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, David, Marcelo, la verdad es un gusto oírlos y es un gusto también tomar contacto, porque a veces los que estamos fuera de la educación, los que no tenemos hijos, no vemos todo ese universo de todo lo que se está haciendo y todo lo que se está gestando desde ahí, desde la educación, o nos cuesta más podernos poner en situación respecto a eso. No sé si Marcelo o David quieren agregar algo más. ¿Se sintieron cómodos? No, sí, por supuesto. La verdad que a mí particularmente me interesa agradecer el espacio porque es, creo que, fundamental tener espacios para debatir sobre educación. En la agenda informativa, en la agenda de las noticias y del devenir político cotidiano, la educación no forma parte, sobre todo en esta profundidad de debate, no forma parte de lo cotidiano, y me parece sustancial, me parece importante, y me quedo con yo me quedaría un poco también con lo que decía Gustavo, ¿no? Hay una, en la educación, como en todo, pero particularmente en la educación, hay una disputa política, ¿sí? Hay una disputa política que en la educación popular hablamos de la necesidad de tener un proyecto político pedagógico, pero además en la educación popular hablamos de que ese proyecto político pedagógico tiene que ser expresión de comunitaria respecto a la educación. Es la comunidad quien tiene que expresarse respecto de qué sociedad y qué estudiantes quiere construir. Y hay que ver cómo construir ese espacio para dar el debate respecto de un proyecto político pedagógico que entiendo yo todavía queda mucho por hacer y le falta en todo caso expresiones claras respecto de cuál es el rumbo, porque hoy en día, y seguramente también tiene que ver, por supuesto, y entiendo que la pandemia y toda la situación económica y macroeconómica y todo esto ponen obstáculos para que eso se haga visible y claro, pero hoy realmente faltan gestos concretos para que la educación sea una prioridad, ¿no? Que entiendo yo que desde lo político
debería hacerlo con mucho más énfasis. David. Sí, muy cortito. Me gusta lo que dijo Marcelo de la necesidad de pensar el proyecto. Siempre creo que necesitamos, aunque sea por algunos momentos, corrernos de la idea de la defensa de la educación y pensar el proyecto de la educación. No me acuerdo, voy a meter la pata acá, no me acuerdo quién era el autor, pero que dice que ciertas posiciones ideológicas en ciertas instituciones plantadas siempre desde la defensa de, siempre terminan perdiendo. ¿Sí? Quien se planta en una posición fija y defiende, pierde. Entonces tenemos que empezar también a pensar en el proyecto y en cómo justamente construir y cómo mejorar, además de obviamente defender lo conseguido, pero con una posición más de proyectual. Y eso obviamente necesita de debates, necesita de discusiones, así como esta que me gustó muy, muy abierta y donde creo que ni Marcelo, ni yo, ni ninguno de ustedes vino con un libreto prescrito de lo que iba a decir, sino esto, hablamos, intercambiamos, escuchamos y pensamos. Yo estoy maravillado porque aparte hoy todos los que normalmente no están todos los días, Nico, Daniel y Luis, que había dicho que estaba impedido, hoy tenía un problema grandísimo laboral, se hizo el tiempo para estar y eso nos demuestra también a nosotros que somos un grupito chico, pero nada, como es lo chico es lo grande, ¿no? Lo que nos preocupa el tema de la educación. Así que bueno, gracias Nico, Gustavo, Daniel, Luis, por estar, y gracias David y Marcelo, por supuesto, y están invitados siempre para que vuelvan a hablarlo acá con nosotros todas las veces que ustedes quieran, crean que podría ser bueno, necesario difundir algo. Acá estamos para escucharlos. Chau, hasta la próxima. No se vayan del Zoom, quédense ahí. Gracias. Gracias. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.